¿Cómo les va? Hace una semana, exactamente, en el programa anterior, contamos lo que era una novedad en ese momento que el periodista Sebastián Lacunza había publicado una nota muy importante donde se daba cuenta de que habían aparecido en un juzgado norteamericano una información inquietante respecto a que figuraba el nombre de José Luis Esper en una contabilidad paralela, en una causa vinculada al narcotráfico, donde aparecía recibiendo $200.000. Eso ocurrió hace solamente una semana. Durante estos días se acumuló un montón de información nueva. Tal vez la más contundente es que eso que era algo que aparecía en una contabilidad paralela en una fiscalía de Texas, se confirma como una transferencia del Bank of America a José Luis Esper. O sea, lo que era una acusación, una sospecha ya muy importante, se convirtió finalmente en un hecho consumado y comprobado y asumido por el propio Esper. Y todo lo que vimos en estos días respecto de el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tratando de dar explicaciones y toda la telenovela que los que escuchan este programa entiendo que ya están informados. Para contextualizar solamente, o ponerlo más que contextualizar, ponerlo en una línea de tiempo muy simple, podríamos decir que este 2025, que está siendo una pesadilla para el gobierno, inicia con el caso Libra, en el medio está el caso vinculado a Andis y a las coimas que habría recibido Karina Milei, y finalmente esto de Esper. Las tres secuencias tienen un hilo conductor, y el problema político es que ese hilo conductor es el propio presidente. Tanto en Libra, donde fue protagonista absoluto, también en Andis, donde lo es su hermana, que para todos los que conocen la pareja presidencial es casi decir lo mismo que decir Javier Milei, y en el caso de Esper, sobre todo por el final de la película que vimos en las últimas horas, o sea, la ratificación del propio presidente en contra de su fuerza política, en contra de la información más evidente, en contra del llamado desesperado, diría, sí, con desesperación por parte de los voceros oficiales que también trabajan como periodistas, todos ellos pidiéndole durante horas y días, durante la segunda parte de esta semana, al propio Milei que bajara la candidatura a Esper. Milei finalmente la confirma. Por lo tanto, él se terminó de involucrar de lleno en este último caso. Entonces, insisto, es muy difícil encontrar un antecedente, yo al menos no recuerdo, del menemismo para acá, de tres casos concatenados, graves, de corrupción, que además no son hechos de corrupción, o mejor dicho, son hechos de corrupción que además tocan una serie de temáticas que exceden el enriquecimiento ilícito, sino que tocan el narcotráfico, tocan la discapacidad y la ayuda a los que menos tienen, o toca la estafa de estos tiempos vinculadas a las criptomonedas. En todos los casos, de vuelta encontramos al presidente con un protagonismo destacado. Y en estos tres casos, entonces, la corrupción o la posible corrupción se toca además con la muestra de una inconsistencia, al menos ideológica o propositiva del gobierno, en tanto el gobierno que venía a realizar una serie de tareas se encuentra, en términos muy concretos y muy visibles para la gente, yendo para otro lado, o borrando lo que había escrito o declarado como lo que eran sus ideas fuerza. Lo que también viene pasando en estos días, y diría lo largo también desde febrero para acá,
es que todos los que intentan, y es un ejercicio que intentan, de alguna manera u otra todos hacemos, de separar de alguna manera economía y política, después la realidad las une indefectiblemente, ¿no? Vivimos un año donde la crisis económica que venía ya muy fuerte, con un montón de secuelas muy visibles, al menos para algunos que las veníamos contando y analizando, este año se profundizan y en cada hecho de los que nombré, más de tipo político, se concatena con un agravante del ciclo económico descendente, de un ciclo económico que cada vez encuentra más problemas, que encuentra el empequeñecimiento de la economía argentina de forma cada vez más dramática, pero también cómo aparece la deuda, cómo aparece la falta de dólares cada vez más como un elemento clave que atenta contra la estabilidad. Venimos también, entonces, durante este tiempo, asistiendo a un cambio en lo que podríamos decir son los análisis con mayor consenso. Si hasta el año pasado el análisis, no porque fuera compartido por nosotros, pero sí que tenía un consenso muy importante, que es que el gobierno había ordenado ciertas variables, pero le faltaban otras. Ordenó la macroeconomía, pero le faltaba la producción, había ordenado la inflación, pero le faltaba que eso llegara al bolsillo de la gente. Esa era la forma en que se contaba la situación económica y tenía un consenso muy amplio. Empezó a tener cada vez más problemas para explicar la realidad de lo que pasaba, sobre todo este año. También se ensayaron razones, tanto políticas como económicas, que veían en los desbarajustes del gobierno, insisto, sean económicos o políticos, errores, exabruptos, cuestiones vinculadas a las características personales de los que diseñan la política y la economía en la Argentina, pero nunca pensándolo en forma sistémica, nunca pensándolo como que efectivamente al final era un poco el proyecto. Hay una resistencia, tal vez lógica, diría, entendible, de tratar de suponer que un gobierno viene a solucionar problemas. Desde acá nosotros venimos diciendo que creemos que esto es parte de un hilo histórico que tiene a Macri, a Menem y a Martínez de Hoz como antecedentes en los últimos 50 años, donde en general el plan es los instrumentos son distintos, a veces no, y los resultados suelen ser muy similares. Y acá entro definitivamente al tema de hoy. Más allá de todo el ruido político que se irá acompañando, porque tenemos elecciones, porque el escenario electoral va a empezar a ocupar cada vez más un lugar central en los próximos días, hay algo que me parece que sigue siendo importante, que es entender esta crisis, tratar de caracterizarla, porque como por eso les hablaba de los consensos y de las explicaciones que existieron en el último año, en los últimos 2 años, por lo menos desde que asumió Milei, donde esas explicaciones muchas veces o son cortas o al ser equivocadas después no explican lo que sucede, y también esos consensos terminan impactando en la forma en que los dirigentes políticos, también opositores, construyen un discurso, piensan salidas. Por lo tanto, caracterizar bien o tener una caracterización lo más rica posible, lo más certera posible, no es un juego solamente teórico, sino que de acuerdo a cómo se caracterice la crisis que estamos viviendo, habrá distintas respuestas, ¿no?, para enfrentarla. Me refiero al propio gobierno, pero sobre todo pensando en lo que venga después, ¿no? Por lo tanto, la pregunta de si esta crisis se parece a algunas de las que acabo de nombrar, vinculadas a momentos políticos muy claros, mojones históricos, como fue la aparición tan fuerte de la restricción vinculada a la deuda, pero también a la financiarización de la economía en la dictadura militar, como fue la crisis de hiperinflación que terminó generando un programa económico como con la convertibilidad de los 90, lo que fue el 2001 como estallido social, pero también el final de un esquema económico y monetario, como fue también el 2018 a partir del retorno a la deuda externa del gobierno de Mauricio Macri.
tratar de entender qué está ocurriendo ahora, que siempre es más difícil en estado presente, suceden muchas cosas, es difícil la jerarquización. Creemos que puede ser muy útil para saber dónde estamos pisando y saber tal vez a dónde vamos a ir. Esto es la pregunta y ya arrancamos. Hey.